Hola, bienvenidos, ¿cómo les va? Somos Salud en todas las políticas. Hablamos de salud, hablamos del derecho a la salud. Creo que el consenso es absoluto, ¿no? Todos creemos y estamos convencidos de que la salud es un derecho universal. Nuestro país, de hecho, mantiene cierta legislación, adhesión a convenciones y demás que garantizan a la salud como un bien público, social y colectivo. Lo que nos preguntamos es si esto realmente después sucede, ¿no? En el día a día, si tenemos todos ese derecho, si realmente es universal, si es algo que se distribuye de manera igualitaria, si es posible el acceso, si hay acciones desmedidas que van a favor de unos y en desmedros de otros. ¿El Estado cómo juega? ¿Qué rol juega en toda esta situación? ¿Cómo puede garantizar el acceso ante realidades tan dispares, ante una tecnología que evoluciona permanentemente, ante la presencia de la judicialización de la salud que también casi a diario, ¿no? Pone en dilema situaciones de derechos contra otros derechos, en fin. Vamos a tratar de entender un poquito cómo estamos en la República Argentina, cómo está nuestro Estado, ¿no? Regulando, si es que puede hacerlo, el concepto de acceso a la salud. El doctor Gines González García, exministro de Salud, nos introduce en el tema. Primero hay que salir de la emergencia. Un poco parecido a como hicimos en el 2002. Las primeras cosas que hicimos el primer año fueron no caernos, salir de la emergencia. Y sobre todo que semejante catástrofe que habíamos heredado no tuviera impacto en la salud de la gente. Eso se logró. Entonces, algunas de esas cosas estamos pensando nuevamente, por ejemplo, poner de vuelta, remediar rápidamente. Es decir, programas que, vuelvo a decir, nos saquen de este impacto tan negativo que tiene el sector. Y sobre todo que tanto está sufriendo la gente. Y después viene la masa estructural. La masa estructural es, hay que trabajar mucho, esto de la rectoría, hay que tener liderazgo, hay que construir consenso y por supuesto van a durar más que un gobierno. Por eso es fundamental trabajarlo concertadamente. Ustedes recuerdan, queda mal autorreferenciarse, pero yo trabajé en un plan federal de salud que construí con todas las provincias de tal manera de asegurarle continuidad. Tuvo bastante continuidad hasta hace poco tiempo que lo rompieron todo, ¿no? Pero bueno, creo que no se puede. Hoy cualquier política estructural, necesariamente por la naturaleza democrática de nuestro país, dura mucho más allá que la gestión de un gobierno. Lo cual no quiere decir que uno no la haga, pero uno tiene que hacerlo urgente, lo inmediato y por supuesto también comenzar lo estructural y buscar los consensos que aseguren que esa política estructural, más allá de los cambios de gobierno, continúe. Lo que se llama una política de Estado, ¿no? Que la Argentina lo pide a gritos hace muchos años. Creo que todos coincidimos en que sí, que hay un pedido a gritos, como dice el exministro, el doctor García, Gines González García. El tema es cómo hacer y por dónde empezar. La saludamos a la doctora Marisa Eisenberg, que es directora académica del Observatorio de Salud de la Facultad de Derecho de la UBA. Marisa, bienvenida, una amiga ya del programa, ¿sí? Es un gran placer tenerte nuevamente con nosotros porque creemos que sos una de las personas indicadas para pensar, ¿no? Esta construcción, este consenso, trazar lineamientos para que el Estado sea garante del acceso a la salud. Este es un rol, te pregunto, Marisa, ¿este es un rol indiscutible? Digo, ¿hay consenso en esto? ¿El Estado debe regir este acceso o permitir o garantizarlo? Sí, sí, es sin duda el Estado, porque la normativa legal interna y la normativa internacional a la que Argentina ha suscrito así lo establece. El problema, Milva, es ¿qué Estado? Este es un país federal con un gobierno nacional y 24 jurisdicciones que ejercen hacia adentro ese rol de rectoría. Sí, sí, con cierta autonomía, digo, claro. Exactamente. Por eso es muy interesante esta definición que daba Gines recién, en el sentido de concertación. Este país requiere de una concertación hacia adentro. Y no solamente hacia adentro, sino una concertación a largo plazo. Desde el Observatorio de Salud nosotros estamos planteando, vengo de la provincia de Chubut y así lo hicimos allí también, estamos proponiendo, a pesar de que muchos dicen que el año político es un año perdido, para nosotros es un año de enormes oportunidades. ¿Ah, sí? Sí, porque queremos proponerles a todos los partidos políticos que lleven 5 puntos
centrales, que los decida la ciudadanía. En este país hace falta generar ciudadanía sanitaria. Nosotros tenemos que ser conscientes, hablamos de derechos, de qué derechos nos asisten. El derecho de acceso es indudable, pero también en un mundo, como vos decías, atravesado por grandísimos problemas que impactan en la salud. El tecnológico es uno de ellos. Los medicamentos que se vienen son medicamentos de altísimo costo, que ningún ciudadano va a poder pagar para tener acceso, pero también van a quebrar a los propios sistemas de salud. Por lo tanto, hay que trabajar a largo plazo, hay que trabajar en ciudadanía, en una ciudadanía responsable en el uso de los recursos, una ciudadanía absolutamente empoderada de derechos, pero también de responsabilidades. Vamos a vivir muchos años gracias a esa tecnología. Claro. Digamos, el mundo demográfico va a cambiar. Los nacidos en el año 2000 van a vivir más de 100 años. Sí. Y esas personas van a tener que aprender a navegar en un sistema de salud tan complejo Distinto. como es el argentino. Y que tal vez todavía nosotros no podamos saber cuál va a ser. Exacto. Es difícil pensarlo, ¿no? Digo, Marisa, esto hace 50 años atrás tal vez no era tan difícil en la proyección, ¿o sí como es hoy 50 años para adelante? No, no era, no. No, porque asistimos, claro, a cambios que antes no, digo, a momentos de la historia que marcan un quiebre, ¿no? Claro, y donde tal vez algunos iban pensando la revolución del sistema, Carrillo, Nativia, ellos lo pensaron hacia un futuro que no iban a ver. Claro. Nosotros estamos en una revolución a la que asistimos y tal vez vamos detrás, sobre todo el derecho, que va detrás tratando de poner reglas a este mundo que va cambiando. Mira, fíjate qué pasa en materia de telemedicina. Claro, era impensable. ¿Quién pensaba en la asistencia no se podía. a distancia, que quiebra barreras? Sin dudas. Que hace que un chiquito de Tilcara hoy se atienda en el Garrahan en tiempo real. No hay normas que lo regulen. Es cierto. Ahora, hay cosas que me generan una gran esperanza, como esto que nombrás, lo de, por ejemplo, telemedicina, pero hay cosas que me dan un poco de miedo, Marisa, como paciente, porque cuando vos me decís los medicamentos van a ser tan evolucionados, pero tan caros, que no van a ser posible de pagarse. Digo, la judicialización se ha convertido en moneda corriente, no en excepcional, y juega algún punto de conflicto entre el derecho individual y el derecho colectivo. Digo, ¿y cómo hacemos entonces para seguir adelante en ese sistema? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que tenemos en riesgo? Y se vienen nuevos roles, digamos. Nosotros hablamos desde la teoría del rol de rectoría del Estado. Sí. Pero el rol de rectoría de los estados, porque ya las compras siquiera de medicamentos van a poder ser hacia adentro, estoy diciendo, no van a ser ni por sistemas, digamos, no va a comprar la seguridad social para sí, ni el sistema público para sí, ni el sistema de privado para cada uno de ellos. Ya no solo va a cambiar la modalidad, no va a ser nacional, sino que va a ser por bloques regionales seguramente, porque en esto tenemos que estar mirando, digamos, y yo siempre te cuento, ¿no? Que es un poco el rol de la academia, que está despojada de estas urgencias que van teniendo los gobiernos de turno, que tal vez lo importante lo relegan, porque la urgencia, el problema político, los conflictos de intereses lo sobrepasan. Sí, claro, pero claro, después las urgencias surgen porque no se hizo a tiempo y en forma lo que había que cuidar y construir de alguna manera. Digo, hay urgencias, naturalmente en la vida las hay en todo, ¿no? Cosas que surgen, pero hay cosas que si uno las organiza de alguna manera o las sostiene en el tiempo, evita, ¿no? lo urgente después. Claro, por eso es lo importante de la concertación hacia adentro, pero también a largo plazo, digamos, que sean transversal a todos los partidos políticos y más allá de quien lo ejecute o de quien se lleve el rédito chiquito del momento, se piense en una política de Estado de verdad en salud. Es que es salud en todas las políticas, nosotros estamos convencidos de eso, digo, más allá de cómo se llama nuestro programa, es que creemos profundamente en que es eso, en que la salud como rectoría de políticas de Estado. Exactamente. Que lamentablemente no es prioridad todavía en Argentina, porque también los argentinos tenemos otras urgencias. Marisa, te invito a escuchar otro tramo de la entrevista con el exministro González García, que sigue profundizando esta idea que conversamos con la doctora acerca del Estado, ¿no? como rectoría de este acceso a la salud. La rectoría significa
en un país federal, liderar la política, construyéndola con las provincias, significa marcar un poco los ejes centrales de la política global. Y en ese sentido, ¿qué rectoría puede haber? El ministerio está degradado en ese que no se llama ministerio, que no tiene más presupuesto, que ha dejado de hacer programas que eran esenciales para los argentinos, como el remediar. Entonces, la rectoría no se la otorgan porque la Constitución lo dice. La jerarquía se la da a la funcionalidad y la autoridad que hace que sea rectora en su función. Hoy eso no pasa. Sí, es central, justamente porque federal necesita más rectoría. Solamente 27 países en el mundo tienen un sistema federal. Y yo respeto el federalismo y trabajé con todas las provincias. Pero para eso tenés que tener rectoría, porque si no son 24 tribus haciendo lo que pueden cada una, como está pasando ahora. Unas un poco más, otras un poco menos, otras defendiéndose para no caerse del todo. Pero hoy las provincias de Argentina y algunos municipios se encuentran absolutamente solas. No solo no hay rectoría, no hay presencia de la nación. Y no presencia no es que estén en el lugar, es que tengan política, que la sigamos todos, que hubiéramos construido esa política con consenso. Y lamentablemente eso no está sucediendo y eso sí es también un impacto serio. Bueno, ustedes se llaman salud en todas las políticas, ese es el criterio moderno. Y hoy la verdad que es horrible lo que pasa en la Argentina. Salud es ninguna política. Y lamentablemente me duele decir lo que estoy diciendo, porque para mí, más allá de cualquier identidad política, la salud es un valor fundamental y he tratado siempre de construir consensos y apoyar, esté donde esté, afuera o adentro del Estado, hace muchos años que no lo estoy, pero apoyar las políticas sanitarias. Y hoy, la verdad, le estoy diciendo con dolor algunas de las cosas que le digo. Pese a la adversidad, doctor, nosotros creemos profundamente en este concepto, de verdad, creemos en eso y por eso promovemos desde acá la conciencia, ¿no? De formarnos como ciudadanos, como pacientes, con responsabilidad. Si conocemos y comprendemos, podemos hacerlo mejor y exigirle también a nuestros representantes, a nuestros gobernantes, acciones concretas respecto de esto, ¿no? Porque es un derecho, no tiene que ver con tiempos políticos ni con partidarios, ni con un gobierno o con otro, sino con algo que rige un sistema. Le quiero preguntar a la doctora Eisenberg, Marisa, ¿cómo se hace para consensuar esto de la federalización que tiene nuestro país, ¿no? De las provincias? Digo, ¿cómo se hace para ponernos de acuerdo para que atenderse en un hospital de Salta sea igual que atenderse en un hospital de Rawson o de Capital Federal? Y resulta que no es igual, ¿no? Absolutamente. Fíjate, Milva, que en el año 1983 el primer ministro de Salud de esta democracia, el doctor Aldo Neri, sí, propuso la primera Ley Federal de Salud. Desde aquel momento venimos recorriendo proyectos de leyes que por falta de acuerdo político no ven la luz. ¿No hay ley entonces todavía? No hay una Ley Federal de Salud en este país que como ningún otro la requiere. Y esa ley debería establecer que pautas inapelables que se tienen que cumplir estés donde estés. O sea, cada provincia tiene que de alguna manera cumplir con este requisito porque, digamos, para hacerla federal, la salud, para hacerla... Yo te lo voy a decir en términos muy claros. Nadie debería nacer en un determinado lugar y estar designado a morir porque nació en ese lugar. Sí, una ley federal de salud debiera terminar con las inequidades, con las grandes brechas de inequidad de este país. Acá la historia la contás según donde te tocó nacer y dónde pudiste nacer. Por eso decía, sería lo ideal es pensar eso, me atiendo de la misma manera en cualquier provincia argentina, como concepto general. Pero ¿cuál es la falta de consenso? ¿En qué no se ponen de acuerdo durante tantos años? Me dijiste del retorno a la democracia hasta esta parte. Desde el 83 hoy hay proyectos. Y ¿sabés qué? Uno debe mirar que sí fue posible en otros lugares. Educación es un ámbito federal igual que la salud. Sí. Y sin embargo pudieron ponerse de acuerdo con éxito en una ley nacional que permite que los programas de estudio se unifiquen, que todos los alumnos en este extensísimo territorio, porque la federalización es buena,
porque te acerca, Por que los supuesto. municipios estén cerca de la gente. Respeta las condiciones de cada lugar propia, pero al mismo tiempo, sí, claro, abre las Exactamente. posibilidades. ¿Para qué quiere Ushuaia adherir a una ley de enfermedades tropicales? Claro, No es una tendría pavada. sentido. No. Entonces, esta ley, respetando esas cuestiones que tienen que ver con la población Seguro. y la cercanía con los ciudadanos y sus necesidades, debería tener lugar en este país. Y nuestros legisladores tenemos que llamarlos Pero no entiendo al si vos tendrías que decirme cuál es el problemita por el cual no se ponen de acuerdo, como para decirlo, es una cuestión de intereses personales, de intereses partidarios. Yo creo que es un problema de intereses partidarios. Aquí Ok. hay organismos de articulación, el COFESA es uno de estos, donde deberían reunirse todos los ministros de salud de todas las provincias y empezar a ceder. No importa cuál es el color del partido político de gobierno. El COFELESA, vi una entrevista que hace algún tiempo le hace hiciste poquito al hablamos de doctor esto. Fiad, Es cierto. el presidente de la Comisión de Salud del Senado. Es cierto. Y bueno, y ahora ponen en marcha, después de muchos años, el COFELESA, el Consejo Federal Legislativo de Salud. Yo creo que esta es la gran oportunidad. Por Bueno, eso te decía. que se aproveche. Claro. Que la aprovechen. Marisa, hablaste hace un ratito de ciudadanía sanitaria. Término que la verdad que no lo escuché nunca. Lo estoy escuchando con vos, pero me parece que Sí. debe ser muy importante el concepto. Sí, es un ¿no? concepto que estamos trabajando en el observatorio a partir de derechos, pero muy ampliado, Ajá. porque observamos que muchos proyectos legislativos, ya hemos hablado nosotras de algún proyecto de este tenor, como el proyecto de Agencia de Evaluación de Tecnologías Sí. Sanitarias, tiene una silla para los representantes de los pacientes. Pero cuando nosotros nos ponemos a pensar quién ocupa esa silla, vemos grandísimas dificultades, porque no tenemos ciudadanos educados en la complejidad de este sistema hoy y las que van a venir. Entonces, tenemos que tener ciudadanos capacitados, responsables, que se ocupen de rendir cuentas, que se ocupen de pedir una rendición de cuentas y rendir ellos cuentas de su gestión sentados en esa silla, y que tengan la capacidad de observar con qué transparencia, con qué nivel de transparencia se toman las decisiones en materia de políticas públicas sanitarias. Esto es crear conciencia ciudadana, que los ciudadanos estén en condiciones, no de pedir, esto que vos decías era maravilloso, presentabas tu programa diciendo, se trata de un derecho colectivo. Acá parecería que nosotros vamos al amparo por el derecho individual. Tenemos que soltar estas cosas y empezar a pensar en términos de ciudadanía sanitaria. Y este es el concepto que estamos tratando de acuñar en Argentina, el de ciudadanos responsables, educados en el uso de un sistema de salud. Claro, porque aparte supondría una visión más integral. Digo, estoy pensando en los movimientos ciudadanos que han sido promotores de algunas leyes, porque sabemos que se legisla por enfermedad, ¿no? Decimos siempre. Claro. O sea, es cierto, y sigue habiendo compromisos de pacientes que al haber sido víctimas, por decirlo de alguna manera, de una afección, de una enfermedad y demás, empiezan a promover, entonces surge la ley. Pero son como acciones aisladas y que hay un compromiso de esos pacientes con esa temática y con esa ley de pronto. Pero claro, sería bueno, pienso, ¿no? Ese modelo, pero como un poco más abarcativo. Claro, es un consejo nacional en donde todos ellos se sienten y aprenden también a priorizar. Digamos, si nosotros hacemos reuniones con muchas de las asociaciones de pacientes y les decimos, a ver, ¿vos qué tenés que pedir? ¿Otra ley por patología? ¿En serio? No, vos tenés que pedir acceso en tiempo oportuno. Claro. Nuestro país no tiene registro de las listas de espera. Nosotros tenemos listas de turnos. Cuando se cerró, te dicen, venga el mes que viene. Hay una demanda oculta que el sistema no registra y por lo tanto no genera ni recursos humanos para afrontar esos problemas. Digamos, el ciudadano puede entrenarse para adquirir esta educación y ejercer estos derechos y sobre todo pedirle a los políticos que cumplan con los mandatos que ya las leyes vienen estableciendo. O sea, porque hay cosas que sí están de pronto garantizadas en la ley, pero que no se aplican. Eso Exactamente, decís. exactamente. Vos fíjate que la reforma del año 94 no introdujo en nuestro país el término salud en términos generales, los introduce en relación al consumo, al ambiente sano.
Pero Argentina firma tratados internacionales que tienen una sola cosa en común, que es el derecho de acceso a la salud de calidad y en tiempo oportuno. Y nosotros decimos, lo que no entra por la puerta, entra por la ventana. Cuando algo es tan evidente y es un derecho ¿quién puede discutirlo? Nadie, no, es inapelable, no, hay consenso total. Entonces, estas cuestiones están. Hay que ordenarlas en un país donde municipios tienen parte del reparto de competencias, donde las provincias tienen otro poco, donde la nación tiene este rol de rectoría que intenta ejercer, pero que hemos visto en muchos gobiernos cómo se ejerce detrás de la porción de dinero. Entonces esto va de la mano de una coparticipación transparente también, para que se decida qué hay que hacer en términos sanitarios en cada provincia, digamos. Son definiciones de una democracia madura. Ya nos debemos. Sí, a veces uno tiene la sensación, Marisa, que se toman decisiones pero que no tienen una coherencia, ¿sí?, en la construcción de esto que vos estás apuntando, de una sociedad madura, de evolución democrática. A veces sentimos que saltamos, inclusive legislando sobre enfermedades, saltamos a cuestiones, pero nos estamos olvidando de cuestiones previas para poder llegar hasta ahí, ¿no? O nos enfrentamos a debates que duelen también, que duelen. Digo, yo recuerdo cuando en aquel momento, por razones personales, se debatía la ley de fertilidad en la República Argentina. Entonces, ¿a quién pueden discutir que esto también no es un derecho, ¿no? O sea, la enfermedad de la fertilidad, la infertilidad es una enfermedad, digo, el derecho a poder ser padres a través de las técnicas, pero también cuando vos escuchabas gente que te decía, no podemos garantizar la atención de las guardias de los hospitales públicos, ¿cómo suponen que podemos brindar tratamientos de alta complejidad? Entonces ahí es donde decís, entonces hay algo que estamos haciendo mal. Y que creo que tiene que ver con esto que vos estás apuntando, políticas de largo plazo, rectoras, que tengan una coherencia, una continuidad, una evolución. Si no es como que se va como a los golpes y por partes. Espasmos, ¿no? Algo así, exacto. Respondemos es una buena al definición. espasmo. Es una buena definición. Y no construimos. Claro. Pero bueno, vos fíjate que las leyes por patología, igual que la judicialización, que en su momento la ley por patología fue buena en algún tiempo inicial, la judicialización fue muy buena también en un tiempo inicial, porque no se hablaban de estas cosas. Pero hoy ya pasan a formar parte del vicio del sistema. Sí. Y entonces empiezan a generar ciudadanías de primera y de segunda. Tal cual. ¿Quién accede? El que tuvo ley. ¿Quién accede a una prestación que no está en la ley? El que tiene información y dinero para pagarle a un abogado. Tal cual. Entonces no son soluciones a largo plazo. No, porque inclusive hay leyes que se aprueban, pero que no se reglamentan. Entonces es lo mismo que nada finalmente, ¿no? Es como una puesta en escena, queda lindo, legislativamente lo cerramos, pero después no tienen un correlato en la realidad. Y ¿sabes qué? Creo que debe dársele más espacio a organismos y observatorios como los que ustedes presiden, por ejemplo. Porque a veces tenemos, a ver, así como decimos que los jueces tienen con un fallo, con una presentación, un amparo, la responsabilidad de decidir sobre salud, que no es su especialidad, muchas veces también el cuerpo legislativo no tiene claridad en el tema, ¿no? Me parece que hay que dar una participación especial a quienes saben de esto. Sí, y digamos, respuestas armónicas y sistemáticas al problema. Digamos, nosotros decimos un Consejo Nacional de Pacientes, tribunales especializados en temas sanitarios. Estamos proponiendo ahora, tenemos ya algunos acuerdos con programas pilotos para lanzar en algunos lugares tribunales especializados en la tutela del derecho a la salud. Claro. Entonces, jueces capacitados para esto, con también un cuerpo de asesores que conozca y no haga de la llamada evidencia científica una eminencia, como algunos le dicen, con la lapicera y una prescripción se obtenga todo. Hay fallos que ordenan la provisión de ascensores adentro de casas. Entonces, hay que reordenar el sistema, Mila, hay que reordenarlo. La ley de discapacidad ha quedado una ley que fue maravillosa en nuestro país, pero hay que reordenarla, porque hoy son tantos los avances científicos. Obsoleta en algún sentido, ¿querés decir? Sí, y aparte porque le carga el sistema de salud, tal vez habría que generar
algún sistema de redistribución de gastos donde la educación ingrese, el transporte ingrese al aporte y no solamente salga esto del sistema de salud. Claro. Digamos, hay que reordenar. Sí, redistribuir los recursos finalmente. Sí, porque no van a alcanzar. Es que ese es el miedo finalmente que uno tiene, un colapso del sistema, que por momentos parece también tener espasmos de colapso. Y ahí está la política de rectoría del Estado, para evitar el colapso. El Estado debiera estar pensando en esto a largo plazo, no en lo que queda de una gestión. Confiamos que este año electoral, como se dice, escuchen mucho los candidatos, lo que ustedes tienen para proponer y sobre todo que lo tomen, Marisa, que lo tomen en serio. Que lo tomen en serio, no como eslogan de campaña, que lo tomen de verdad. Siempre es un placer escucharte. Gracias por enseñarnos y ayudarnos a pensar. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima nosotros también, en otra emisión de Salud en todas las políticas. Gracias. A veces para ganar, más vale jugarla de callado. Bueno, estamos transmitiendo en vivo en el caballo de madera por entrada Troya. Mala. Que un like no cambie tu historia. Os de Neo, seguí tu plan. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184.